No, ok. Cuando quieras, Lali. Sí. Empieza Marielle. Ah, ¿Ya puedo compartir? No, espérame. Ya. A ver. Va. Compartir. Entonces, vamos a iniciar con el seminario de técnica de inmunohistoquímica. Entonces, bueno, mi nombre es María Elena Chávez y vamos a presentar en conjunto Lani, bueno, Citlali, la doctora Citlali, y yo, esta técnica de inmunohistoquímica. Ahí. El seminario va a estar dividido en dos partes. En la primera parte yo estaré dando la introducción, en donde les hablaré de la definición de la técnica, los anticuerpos, qué es un anticuerpo, qué es un anticuerpo primario, qué es un anticuerpo secundario, la detección de la señal, que puede ser por peroxidasa o por fluorescencia, y hablaré de algunos conceptos como la longitud de onda en la fluorescencia, la amplificación de la señal y las precauciones que se deben de tener cuando hacemos inmunohistoquímica con marcaje doble o triple. Y en la segunda parte, el Ali nos va a hablar del protocolo. Entonces, primero que nada, la inmunohistoquímica es esta técnica, va a ser una técnica que va a utilizar anticuerpos que permiten detectar la distribución y localización de proteínas y otros antígenos en secciones de tejido. Puede ser tejido cerebral, puede ser tejido periférico, etc. Y estas proteínas que va a detectar la técnica va a ser gracias a los anticuerpos que se utilizan. En este ejemplo tenemos una técnica de inmunohistoquímica en la cual vemos la distribución de los receptores de CB1, receptores cannabinoides CB1, en un corte sagital de rata. Y vamos a tener dos técnicas para poder nosotros detectar la interacción anticuerpo o antígeno. Puede ser por detección cromogénica o por detección fluorescente. Ahora, hay que diferenciar esta técnica de otras técnicas que también detectan tejidos. Por ejemplo, el BRDU, cuando hacemos una detección de BRDU, sí podemos utilizar esta técnica de inmunohistoquímica. La diferencia es que cuando nosotros detectamos BRDU, esto va a requerir que se desnaturalice el ADN por medio de calor y ácido para que de esta manera se pueda permear el núcleo de la célula y que los anticuerpos específicos de BRDU se puedan unir a este ADN. Bien, es decir, lo que va a marcar la técnica de BRDU va a ser la replicación del ADN. Y podemos ver la diferencia en esta imagen, que es de inmunohistoquímica CB2 en el cerebelo, y del lado derecho tenemos una imagen de BRDU, de células marcadas con BRDU, que lo que se está detectando es el núcleo de la célula. También es importante que diferenciemos la inmunohistoquímica de la inmunoprecipitación, que también utiliza anticuerpos. En este caso, la inmunoprecipitación es una técnica en la cual un antígeno se aísla para acoplarse en un anticuerpo específico en una matriz sedimentable. Y en este caso también se estará detectando lo que es el ARN, o el ADN. Como pueden ver, tenemos en estos, se me fue el nombre, Falcon, no, son en unos tubos se pone el tejido, se agrega la proteína, se centrifuga, las proteínas después se van a separar por pesos moleculares. Y esto se ve de la siguiente manera. Entonces, en este caso tenemos las proteínas de mayor peso arriba y en función de las proteínas más ligeras, estarán más abajo. Completamente diferente la manera en que se visualiza de una inmunohistoquímica.
Pero bueno, Vas a explicar, o sea, nada más es como para decir que es la diferencia de la técnica, pero no vas a explicar cómo se separa por ese peso, ¿verdad? no, nada más aquí estamos hablando de que Ah, es ok. la diferencia de la La inmunistoquímica. electroforesis y eso no vas a decir nada. Ok, No, no. En este caso no. Más adelante habrá otro seminario, me parece. ok, ok. De Western, ¿no? A ver, me parece. Pero Sí, bueno, sí. Sí. ok. Entonces, bueno, la técnica de inmunistoquímica, como lo mencioné, utiliza ciertos anticuerpos. Anticuerpos que nos van a permitir detectar ciertos antígenos. Entonces, hay que recordar, como lo mencionó Lani en su seminario anterior, los anticuerpos son proteínas que van a ser sintetizadas por las células del sistema inmune, como los linfocitos y las células plasmáticas. Los linfocitos van a madurar y se van a convertir en células plasmáticas que posteriormente producirán los anticuerpos. Estos anticuerpos van a ser capaces de reconocer otras moléculas conocidas como antígenos de manera específica por la detección de los epítopes, es decir, estas regiones a las cuales va a reconocer los anticuerpos y que van a poder entonces formar complejos estables. Entonces, en esta imagen tenemos un anticuerpo, tenemos un antígeno, que puede ser de distintas formas. El anticuerpo puede detectar uno o diversas epítopes de un antígeno. Eso lo vamos a ver cuando hablemos de los monoclonales y policlonales. Entonces, cuando hablamos de la inmunohistoquímica, vamos a tener dos métodos. Uno directo, en el cual el marcaje o el marcador, es decir, lo que se va a poder visualizar, va a estar en el anticuerpo primario. Sin embargo, este método directo, al no tener una amplificación de señal, que se daría gracias al método indirecto, puede ser que la señal no sea tan clara o haya más ruido que cuando utilizamos un anticuerpo secundario, que sería en el método indirecto. El método indirecto utiliza un anticuerpo primario sin marcaje, el cual se va a acoplar al antígeno, como vemos aquí en el esquema. El anticuerpo primario se une al epítope del antígeno y posteriormente se agrega un anticuerpo secundario, el cual contiene el marcaje, sea fluorescente o por reacción de peroxidasa. Veremos algunas técnicas. Este método tiene beneficios sobre el directo, ya que la señal es amplificada, es decir, podemos visualizar con mayor facilidad lo que nosotros queremos detectar, gracias a que el anticuerpo secundario se puede unir a moléculas del anticuerpo primario y con esto se amplifica la señal. Entonces tiene mayor facilidad para ser visualizado. Entonces, tenemos anticuerpos primarios, hemos mencionado, tenemos anticuerpos primarios y anticuerpos secundarios en el caso de un método indirecto. El anticuerpo primario va a ser aquel que se va a unir de manera específica a una proteína concreta u otra biomolécula que va a ser el objeto de nuestra investigación, para que de esta manera se pueda purificar o detectar y medir o cuantificar. Y vamos a tener dos tipos. Los monoclonales, los cuales se unen a un epítope específico del antígeno, y los policlonales, que se pueden unir a varios epítopes de un mismo antígeno. Veremos también algunas ventajas y desventajas de cada uno de ellos. En esta tabla podemos ver algunos pros y contras de utilizar un anticuerpo primario monoclonal, o bueno, en general un anticuerpo monoclonal y uno policlonal. Cuando hablamos de los policlonales, el hecho de que se unan a un solo epítope del antígeno
Eso nos va a generar que exista una menor probabilidad de que se crucen las señales con otras proteínas. También otro beneficio es que hay un alto grado de homogeneidad, lo cual permite que nuestros resultados sean altamente replicables, ¿no? Y existe un menor ruido con otras moléculas también. Sin embargo, los monoclonales pues tienen una flexibilidad limitada, ¿no? Tendremos especies más, menor rango de, menor espacio común, tendremos menor espacio, perdón, comunalidad entre especies, se me fue la palabra, menor comunalidad entre especies. También habrá una mayor vulnerabilidad, a que podamos perder el epítope a través de los tratamientos químicos, como lo veremos más adelante. En el caso de la inmunohistoquímica se hacen varios lavados y varios procesos químicos en el protocolo en el cual podemos perder epítope. Y al ser monoclonal, pues tendremos menor posibilidad de visualizarlo. También habrá una mayor sensibilidad de estos anticuerpos a cambios en las condiciones experimentales, como lo pueden ser el pH o la composición del buffer, que ya nos ha pasado, ¿no? Esta composición del buffer, tenemos que tener cuidado. Y bueno, eso en el caso de los monoclonales. En general, entonces, los monoclonales nos van a permitir tener una señal más limpia, más homogénea, pero son más sensibles. En el caso de los policlonales, pues la ventaja es que tienen una señal más amplia, más fácil de visualizar porque se unen a los distintos epítopes del antígeno. Y también tendrán mayor tolerancia a, si el antígeno cambia o muta de alguna manera, pues al unirse a distintos epítopes, pues igual podrá tener mayor tolerancia y podremos igualmente visualizarlo. Asimismo, a diferencia de los monoclonales, tendrá una mayor estabilidad en cambios de pH o composición de buffer. Sin embargo, pues también puede generar señales cruzadas, ¿no? O no especificidad y la utilidad es que, bueno, más bien no tiene utilidad para probar un dominio específico del antígeno. Entonces, mayor estabilidad, señal más amplia, sin embargo, menor especificidad y menor posibilidad de probar dominios específicos. Bueno, entonces, ¿qué cuidados tenemos que tener en cuenta cuando nosotros elegimos un anticuerpo primario? Tenemos que considerar la especie en la que se generó. Tenemos distintas especies de anticuerpos. Los más comunes, en los cuales se generan, es cabra, conejo, ratón, rata, pollo, caballo. Tenemos que tener cuidado de que, punto número 1, el anticuerpo en el que nosotros generemos en el cual se genere el anticuerpo, perdón, la especie en la cual se genere el anticuerpo, no sea la misma en la cual nosotros estamos buscando cuantificar, porque entonces tenemos señales cruzadas. Asimismo, si hacemos una inmunodoble, un doble marcaje, un triple marcaje, tendremos que elegir dos especies distintas. Por ejemplo, si yo voy a medir en rata, tendría que elegir cabra y conejo, en caso de hacer un marcaje doble. O si solo voy a hacer uno, pues tendría que ser solo uno, cualquiera de estos que no sea rata. 2, tenemos que tener en cuenta qué tan afín es a la proteína de interés, es decir, a la cual nosotros queremos medir. Y por último, pues tenemos que elegir entre un monoclonal y un policlonal. Ya lo mencionó Lali en su seminario anterior. Los policlonales, pues a lo mejor tienen un menor costo que los monoclonales por el proceso de producción. Sin embargo, pues tendremos menor especificidad de la señal, etcétera. Consideraciones que hay que tener en cuenta, pues a lo mejor el presupuesto que tenemos disponibles. Y también qué tanto puede variar nuestro epítope.
¿no? Eso es otra cuestión que tenemos que considerar. Ahora, cuando hablamos de los primarios. En el caso de los anticuerpos secundarios, van a ser entonces aquellos que se van a unir a los primarios y que van a permitir detectar y visualizar el anticuerpo primario, el cual ya se unió al antígeno de interés. Por lo regular, estos anticuerpos son los que vienen marcados y se conjugan con moléculas que pueden ser enzimas, como la HRP, el fluoróforas, como el APC. Esto nos va a permitir detectar nuestro antígeno a través de este método indirecto, que es el primario y luego el secundario, de manera fluorescente, colorimétrica, quimioluminescente, a estos anticuerpos que ya se unieron al antígeno de interés. Estos anticuerpos se van a generar en contra de las especies huéspedes y del isótopo del anticuerpo primario. Ahorita veremos cómo se lee eso. Entonces, hay que hablar de cómo se conjugan los anticuerpos. Sean estos primarios o secundarios, pueden ser conjugados también los primarios en el caso de un método directo, pero voy a enfocar menos en anticuerpos secundarios. Tenemos que estos anticuerpos se conjugan con moléculas reportadoras. ¿Esto quiere decir? Es decir, la conjugación nos referimos a cómo está marcado este anticuerpo y cómo vamos a detectar nosotros nuestro antígeno de interés. Tenemos estos dos tipos de conjugaciones, fluorescentes y no fluorescentes, como la HRP y la biotina. En el caso de la no fluorescente, es la HRP, o la peroxidasa de rábano picante, o horseradish peroxidase en inglés, por eso sus siglas. Es una señal o es un marcaje que nos va a permitir detectar de manera colorimétrica o quimioluminescente. Estos mejoran las señales porque permiten detectar, son muy fáciles, tienen una gran facilidad para detectar proteínas en niveles bajos. Es decir, que nos permite, y también nos van a permitir detectar una señal fuerte en un periodo corto de tiempo, a diferencia del tiempo de incubación que tendría que ser un anticuerpo, por ejemplo, secundario fluorescente. Sin embargo, cuando nosotros queremos hacer un marcaje doble o triple, pues esta señal no sería adecuada porque tenemos un menor rango de colores y si hacemos un inmuno doble o triple, pues tendremos todo un tejido negro o café. El otro tipo de marcaje, que es la fluorescencia, es cuando el anticuerpo conjugado el anticuerpo secundario se conjuga con un colorante fluorescente, lo cual nos da una señal más brillante. Y esto nos da la facilidad de poder detectar múltiples proteínas en una sola muestra, como CB1 y CB2 podremos detectar en una sola muestra, gracias a los colores que existen. Entonces, les voy a hablar un poquito, brevemente, de lo que es la longitud de onda, cuando hablamos de la longitud de onda nos referimos a la distancia que existe entre las crestas de una onda en particular. Puede ser de baja frecuencia, como lo vemos en la imagen de arriba, o puede ser una de alta frecuencia, que la longitud de onda es menor. Esto se mide en hertz, es decir, cuántos ciclos de onda hay en un segundo. Nos dirá la frecuencia, ¿no? Y la longitud de onda. ¿Puedo preguntar antes de pasar? A ver. ¿Cómo elegimos si usamos por la peroxidasa o si utilizamos por luminiscencia? Va a depender tanto de si quieres hacer mayor detección en un mismo tejido. La peroxidasa, como ya lo mencioné, no es ideal cuando queremos detectar más de una proteína en un solo tejido. La fluorescencia nos permite esto con mayor facilidad porque tenemos un rango amplio de colores. Ahorita vamos a hablar de cuántos colores existen y cómo elegimos.
Perdón, Ah, Mariel. Dime. Es que, También, ojo, si no tienes un microscopio de fluorescencia, es- desde ahí claramente vete a la peroxidasa. Pequeño qué? detalle, ¿no? Porque, Eso lo iba a decir más adelante, me ganaste, Lali. perdón, es que es un punto clave de los laboratorios. Sí, sí, de hecho eso viene cuando en las consideraciones que venían más adelante. Okay. Bueno, Pero perdón. bueno, no te preocupes. Pero bueno, pues en realidad entonces no hay como, por ejemplo, que la peroxidasa sea más afín o tenga un procedimiento como de mayor precisión o calidad con ciertos tipos de proteínas o con ciertos tipos de tejidos, sino básicamente es por, uno, tener el equipo y dos, pues que es Costo. más visible la fluorescencia que con la peroxidasa, ¿sería así? a ver, no escuché la segunda parte de la pregunta, pero ¿la puedes repetir? O sea, uno que... Bueno, Ajá. lo que decía era que en realidad entonces no había como una razón así como asociada a la afinidad de cada una, sino en realidad era como más por el equipo y que porque con la luminiscencia pues se veía mejor. O sea, en realidad, pues si se tiene La Ajá. afinidad la va a dar el anticuerpo secundario, eso es lo que da la afinidad. Ahora, el marcaje del anticuerpo secundario va a depender, como ya dijo Lali, que ya iba a decir más adelante, es uno, que tenga el equipo, dos, Va. el presupuesto, ¿no? Tres, también el qué quiero detectar, porque si quiero detectar más de una proteína en el mismo tejido, no es lo indicado la peroxidasa. Ya, vale, gracias. ¿Va? De nada. Y los costos también. Sí, Los por... costos, los reactivos son muy importantes. Claro. Bueno, bueno, retomando entonces esto de la longitud de onda, tenemos longitudes de onda de baja frecuencia y de alta frecuencia. Y ahora vamos a hablar del espectro electromagnético. El espectro electromagnético, es decir, es la luz que nosotros podemos ver en función de esta longitud de onda. Y la longitud de onda que nosotros podemos ver, por lo menos nosotros, va desde 700 nanomoléculas hasta 400. Es decir, desde la longitud de onda de 700 hasta la de 400. Y como pueden ver, hay un rango amplio de colores en los cuales nosotros podemos detectar desde el rojo hasta el azul marino violeta. Ultravioleta ya no es visible, por lo menos no al ojo limpio, como nosotros lo vemos. Entonces, retomando, dime. La longitud se mide en nanómetros. Nanómetros, sí, gracias. Entonces, ya que tenemos esto, entonces ahora sí vamos a hablar de la longitud de onda de los anticuerpos fluorados. Esta es la medición de Thermo Fisher, ¿no? El Spectral Viewer nos permite ver nosotros qué anticuerpos tienen, cómo se ven, y hay varios conceptos aquí importantes que tenemos que retomar. Uno, cuando nosotros vemos esta gráfica, tenemos en el eje de las X estos nanómetros, que es la longitud de onda, que va desde 300 hasta 900 en un rango de colores. Y arriba, en el eje de las Y, tenemos la intensidad relativa, es decir, que aunque tanta intensidad nosotros podremos visualizar este anticuerpo, Entonces, si se fijan, de este lado nosotros podemos probar distintos anticuerpos y ver, punto número 1, también a considerar que tengamos los filtros en nuestro microscopio de fluorescencia indicados para detectar cada uno de ellos. Tenemos dos curvas. Una que es la curva de estimulación que vemos aquí en línea punteada, es decir, es la curva que va a estimular este fluoróforo, la luz que va a absorber este fluoróforo. Si se fijan, el Alexa Fluor, por ejemplo, 350, que es el que, los Alexa Fluor son de los más comunes fluorados, el 350 nos va a indicar la longitud de onda que lo va a estimular. Aquí tenemos la longitud de onda, la curva de estimulación, y aproximadamente el pico está en 350. Y por otro lado, tenemos la curva de emisión, que es esta que vemos sombreada.
en la cual nosotros podemos ver este fluoróforo en particular en el, aproximadamente a los 430, 450, ¿no? Esta es la luz que nosotros vemos. Es importante que tengamos en cuenta que cuando nosotros elegimos un fluoróforo, la curva de estimulación estará siempre del lado izquierdo y la de emisión en el lado derecho, por el quantum yield, que es este término que les pongo acá abajo, es la que se refiere a la proporción entre el número de fotones emitidos y absorbidos. Como lo mencionó Mario en su seminario de convolución, siempre que se absorbe y se emite, se pierde energía. Y eso va a ser una de las cuestiones que tenemos que tener cuidado cuando elijamos un anticuerpo fluorado. Ahora, si vamos a usar más de un marcaje, tenemos que tener algunas precauciones. Por ejemplo, que tengamos la suficiente distancia entre nuestros anticuerpos fluorados para que podamos con facilidad distinguir uno de otro, un marcaje de otro. A diferencia de si yo tengo dos anticuerpos fluorados que están muy cercanos, pues se perderá la señal de uno o de otro. ¿Hasta aquí vamos? ¿Alguna duda? Perdón, Mariela, nada más quiero corregir. Florado no es florado, es fluorescente. Ay, fluorescente. Ok, perdón. Bueno, entonces vamos a ver algunas de las cuestiones, algunos pros y contras de cada uno de estas dos técnicas, la reacción por peroxidasa o DAP y la fluorescencia. Entonces tenemos que el DAP tiene una mayor sensibilidad que las técnicas directas e indirectas de fluorescencia. Es más fácil visualizarlo. No se requieren filtros, no se requiere, bueno, sí se requiere un microscopio especial, pero no se requiere un microscopio de fluorescencia. Asimismo, esta reacción por peroxidasa tiene una mayor resistencia a fotoblanqueamiento que los fluoróforos. Y el costo también, tiene un menor costo que la técnica de fluorescencia. Sin embargo, esta técnica no permite multiplexar, es decir, hacer marcajes múltiples por el rango limitado de colores. Básicamente tenemos o café o negro o gris oscuro. La técnica también es complicada para detectar cuando tenemos cuestiones coexpresadas en el mismo espacio celular. Por ejemplo, si yo quisiera hacer un inmuno de CB1 y de CB2, pues ambos están en la membrana y difícilmente podré diferenciar uno de otro. Asimismo, tenemos un menor rango dinámico para detectar objetivos que son escasos o abundantes en el mismo tejido. La fluorescencia, por el contrario, entonces nos permite tener varios marcajes, podemos hacer 2, 3, ¿no? Gracias a esta amplia gama de colorantes. Y también nos permite detectar objetivos coexpresados en el mismo espacio celular por los mismos, por la misma gama de colores que tenemos. Y el rango abundante el rango dinámico para detectar estos objetivos que pueden ser escasos o abundantes. Y, en fin, y contras, pues es el costo, tiene una menor sensibilidad que la técnica del DAP y la menor resistencia al fotoblanqueamiento. De hecho, tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros visualizamos nuestros marcajes con fluorescencia de no dejar demasiado tiempo la luz porque se quema el tejido y se pierde el fluoróforo. Y bueno, aquí podemos ver las dos técnicas. En las dos estamos marcando el CB2, el receptor CB2. En el caso de la derecha tenemos la reacción de peroxidasa con DAP y en el caso de la izquierda tenemos una fluorescencia. En este caso se está detectando células microgliales. ¿Cuáles son esas que brillan? Perdón, pero... Ajá, los receptores CB2 son estas. Todo lo que está en verde es receptor CB2.
Y pues, bueno. Ahora, Tengo una otra duda cuestión de la lámina anterior. No sé si dime. igual y no estoy entendiendo. Bueno, no sé, quiero ver si entendí bien. De la lámina anterior, ves que pones Ujú. esto de que puede ser complicada en la parte de la DAF para objetivos coexpresados, pero esto ocurriría cuando se utilice un policlonal, y cuando se utilice un monoclonal no habría problema porque estaría recibiendo uno solo. ¿O no entendí bien? ¿O estoy haciendo como un mal análisis? Más bien se refiere a que si yo quisiera detectar en esta imagen el CB1 y el CB2, como están coexpresados en la membrana, difícilmente podrá diferenciar uno de otro. Pero si el anticuerpo es monoclonal, sería como muy específico a uno solo, entonces estaría Ah, no diferenciando. sé. Perdón, Pero, Alex, Se a refiere a ver, que el problema de la DAP es que tu anticuerpo para CB1 se va a ver café y Ajá. tu anticuerpo para CB2 se va a ver café. Entonces, Ok. por eso ya no no vas vas a ya no vas a diferenciar. poder diferenciar. Esa es la gran deficiencia del DAP. Ya. Pero si solo metes un anticuerpo, pues nada más no hay forma de que se vean dos, ¿no? Ajá. Solamente uno. Y ya Ok. todo dependerá de la afinidad de tu anticuerpo. Ujú. Ya. Sale. Gracias. En el caso de fluorescencia y cuando utilizas un confocal, por ejemplo, un microscopio confocal, pues no tenemos ese problema. O sea, de hecho, para eso se usa, para ver coexpresión en la misma membrana o incluso en la misma célula, pues. Súper. Vale, gracias. bueno, entonces ya tenemos cómo se detecta, sea por reacción por peroxidasa o por fluorescencia, dependiendo de la conjugación del anticuerpo. Ahora tenemos que hablar de algo que es la amplificación de las señales. A veces es necesario amplificar las señales y vamos a hablar de la técnica para amplificarlas. La más usada, más bien la que se utiliza para amplificar la señal es la biotina. La técnica de amplificación de señal por biotina, la biotina es una vitamina B que es pequeña y se puede unir con alta afinidad a estas tres proteínas, avidina, neutravidina y streptavidina. Y la ventaja es que estas moléculas de biotina pueden haber muchas moléculas o múltiples moléculas en un solo anticuerpo secundario, lo cual nos va a permitir amplificar la señal cuando nosotros estamos buscando detectar estas proteínas que están expresadas en niveles bajos. Por ejemplo, sabemos que CB1 es más abundante en el sistema nervioso central que el CB2. Entonces, si yo quisiera hacer una detección de CB2, seguramente me conviene hacer esta amplificación de señal. La visualización, en el caso de esta amplificación de señal, ocurre gracias a la reacción o la interacción de la biotina con streptavidina, con avidina y con streptavidina, gracias a la cual la streptavidina se va a unir a la HRP, que ya vimos que es la peroxidasa de rábano picante, o a una sonda fluorescente. Y en este esquema podemos ver, tenemos el antígeno, el anticuerpo primario, el anticuerpo secundario biotinizado, y fíjense cómo en el biotinizado tenemos 6 moléculas de biotina en un mismo anticuerpo. Entonces, en lugar de que nosotros solo veamos este anticuerpo, lo vamos a ver multiplicado por 6, lo cual nos permitirá visualizar de manera más sencilla estas proteínas. La streptavidina, entonces, va a ser una técnica de amplificación que nos va a permitir aumentar la sanidad de señal y la sensibilidad a ella. Tenemos nuevamente dos tipos, los fluorescentes, los cuales se utilizan para detectar estas biomoléculas biotinizadas de anticuerpos primarios o secundarios, y la de enzimática, como la HRP o la AP. Cada proteína entonces se va a unir a las biotinas por molécula con alta afinidad. Y esta es una de las técnicas de amplificación de señal más utilizada.
que no es glicosilada, perdón, y que muestra bajos niveles de unión inespecífica. Vamos a ver y a comparar dos técnicas de amplificación de señales. Ya hablamos de la streptavidina, de la vidina-biotina, y vamos a comparar ambas. Y vamos a comparar también el no utilizar una amplificación de señal. Cuando hacemos esta técnica de ABC o avidina-biotina complex, tenemos una mayor sensibilidad a la detección, sea por método directo o por método indirecto. Si nosotros utilizamos un primario, un primario conjugado, esta técnica tendrá una mayor sensibilidad, igual que la streptavidina, para poder detectar estas proteínas de interés. Y también, al ser altamente afín y altamente específica, se va a reducir el ruido de fondo. Lo mismo que en el caso de la streptavidina. Lo que sucede es que la streptavidina es aún más, permite penetrar el tejido más que el método de avidina-biotina. Entonces va a depender de dónde tengamos la localización de nuestro antígeno de interés para seleccionar uno u otro. Los contras de estas técnicas de amplificación es que pues, uno requieren pasos adicionales y dos pues, requieren más costo. Entonces, nuevamente tenemos que ver para elegir entre uno si usamos o no usamos amplificación de señales. El caso de nuestra proteína de interés es abundante o es escasa. Si es escasa, pues sí nos convendría usar una amplificación de señales. Y en el caso de cuál de las dos, pues va a depender de dónde esté localizado. Y en el caso de no utilizar amplificación, pues esto es ideal cuando nosotros tenemos un objetivo abundante, es decir, por ejemplo, vuelvo al ejemplo de CB1 y CB2, a lo mejor si yo quiero detectar CB1, no necesito hacer una amplificación, pero cuando quiero detectar CB2, me convendría hacer una amplificación al tener menor abundancia en el sistema nervioso central. Y aquí podemos ver, ya al final, lo que les quiero mostrar es cómo nosotros distinguimos cuando tenemos un marcaje de inmunohistoquímica de fluorescencia doble o triple. En este caso tenemos un triple, tenemos la GFAP aquí en verde, en rojo detectan el CB2 y el TOPRO que marca el núcleo de la célula. Y esto se conjuga y fácilmente podemos ver cada uno de estos elementos. Vuelvo a lo mismo, el utilizar anticuerpos fluorados nos permite hacer estas detecciones dobles o triples. Entonces, ¿qué cuidados tenemos que tener cuando elegimos un anticuerpo secundario? Punto número 1, la especie nuevamente. Es importante que seleccionemos el anticuerpo secundario cultivado en especie secundaria del anticuerpo primario. Y esto es muy fácil porque cuando nosotros seleccionamos un primario, por ejemplo de cabra, el anticuerpo secundario en el nombre dirá anticabra, anti-goat. Y lo mismo si utilizo más de una de un solo marcaje, ¿no? Si utilizo cabra y rabbit, tendré que usar anti-goat y anti-rabbit. El quantum yield, este término que les decía en el caso de los florados, tenemos que utilizar, si vamos a utilizar un quantum yield muy potente, es decir, fluoróforos que son muy potentes, no es conveniente usarlos cuando tenemos una proteína muy abundantes, sino que si tenemos una proteína abundante o un antígeno de interés abundante, lo más conveniente sería usar un quantum yield bajo, ¿no? Un fluoróforo bajo, o utilizar menos anticuerpos. Y también la longitud de onda. Cuidar que la longitud de onda no se cruce, como ya les mostré en el esquema, para evitar que se sobrelapen las señales. Asimismo, también tenemos que tener en cuenta que tengamos dos filtros indicados para detectar ese anticuerpo fluorado. Y bueno, eso es todo de mi parte.
Gracias. Gracias a ustedes. Y, bueno, gracias, Mariele. De nada. Una pregunta. En el laboratorio, ¿quiénes han realizado, o no en el laboratorio, pero quiénes han realizado la técnica de inmunohistoquímica? Dejando fuera a Mario, ¿verdad? Bueno, yo hice también, bueno, creo que yo, Chuy, Alex, Luis, también, cuando estuvimos haciendo el Jovi, pues como que todos le entramos. Ujú. Ah, bueno, está bien. Ya vi yo de mi que... parte. ¿También? Sí, pero fue con la técnica de aminobencidina. Ah, ok. Bueno, entonces nada más lo pregunto porque ahorita me toca a mí hablar del protocolo. Entonces les voy a dar algunos tips que a mí me fueron útiles. E igual para Citlali, que dice que ya no lo he hecho, pues ojalá te des una idea de más o menos cómo se realiza en el laboratorio. Entonces me toca a mí la segunda parte. Y voy a iniciar a compartir. Ya ven mi presentación, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. Entonces, bueno, y eso. Como mencionaba Mariele, a mí me va a tocar la parte del protocolo, entonces voy a empezar hablando sobre esto. Y antes de empezar, solamente quiero recordarles que la técnica de inmunohistoquímica, permítanme sacar ya estoy. Solo permítanme recordarles que la técnica de inmunohistoquímica, es una técnica que nos va a ayudar a estudiar diversos tejidos y no solo el sistema nervioso central. Yo sé que nosotros estamos centrados en el encéfalo principalmente, pero dependiendo la disponibilidad de anticuerpos, vamos a poder realizar marcajes dobles, triples y vamos a poderlos utilizar también la técnica de inmuno en conjunto con otras técnicas. Entonces, por ejemplo, en este collage de imágenes es solo un ejemplo de algunos tejidos en los que se pudiera utilizar esta técnica. Aquí en medio les muestro unas elegantes células de Purkinje del cerebelo marcadas en verde, con algunos otros marcajes en otros colores atrás en rojo y los núcleos en azul. Aquí abajo pueden ver a las células astrocíticas marcadas en verde en lo que es la corteza cerebral. Y si nos salimos del encéfalo, podemos también observar otras regiones maravillosas del sistema nervioso, como lo es la médula espinal. Este corte de arriba es un corte transversal de médula espinal y se pueden observar aquí en la parte ventral unas neuronas gigantescas, no se ven tan gigantescas desde acá, pero son estas las motoneuronas las encargadas del movimiento voluntario en nuestro cuerpo. Entonces, si nos salimos también del sistema nervioso, podemos estudiar muchos otros tejidos, o todos los demás tejidos. Por ejemplo, aquí arriba vemos un corte de pulmón, donde se ve la morfología completamente diferente. Esta es una tinción con claramente que no es de fluorescencia. Y aquí abajo vemos una organización completamente diferente y es justamente tejido hepático. Entonces es solo para darnos una idea y recordarnos que esta técnica aplica para muchos otros tejidos. Y ahora sí, esta parte que les voy a describir la dividí en dos partes, lo que es la preparación y preservación del tejido y la parte directamente de la inmunohistoquímica. Y le voy a dedicar cierto tiempo a la preparación y preservación del tejido porque justamente el éxito de la inmunohistoquímica va a depender en gran parte de su preparación del tejido. Y bueno, vamos a iniciar con lo que es la perfusión cardíaca. Para hablar de lo que es la perfusión cardíaca, tenemos que recordar un poquito acerca de cómo se maneja la circulación en el corazón. Les recuerdo que en el corazón hay 4 cavidades. Las cavidades de arriba se llaman aurículas,
y las de abajo se llaman ventrículos. Ahora, la aurícula y el ventrículo que están hacia donde está la mano derecha son la aurícula y el ventrículo derecho. Y lo mismo pasa con la aurícula y el ventrículo, donde se encuentra la mano izquierda, son aurícula y ventrículo izquierdo. Y esto es nada más para que no se pierdan durante la explicación de cómo va la circulación. Ahora, usualmente cuando vemos a un corazón en un diagrama, pues se ve muy sencillo, ¿no? Pero no es tan sencillo cuando tienes al animal frente a ti. Este es un acercamiento un poco más de cómo veríamos el corazón en nuestros roedores en el laboratorio. Arriba, estos pequeños sacos que ven aquí, los marqué en amarillo porque son justamente las aurículas. Y aquí abajo, todas estas grandes regiones son los ventrículos. Pero bueno, esto no deja de ser todavía no deja de ser un diagrama. Cuando abren a su ratón, a su rata, lo que ven es algo más o menos como esto. No hay colores, todo se ve rojo. Entonces, para que se ubiquen un poco, las aurículas son estas bolsitas que apenas si se alcanzan a diferenciar, pero cuando el corazón está latiendo se ve muy bien dónde están las aurículas. Y aquí abajo tenemos los ventrículos gigantescos. Ahora sí, la circulación sanguínea, usualmente ya que pasó por el cerebro, por los músculos faciales, la sangre, por el hígado y todos los órganos, llega la sangre, ya se gastó el oxígeno en los órganos, en el metabolismo, y llega a la aurícula derecha. De la aurícula baja al ventrículo derecho, y el ventrículo derecho lo manda toda la sangre al pulmón. Y en el pulmón se realiza lo que es el intercambio gaseoso, es decir, eliminamos el CO2 y buscamos a toda costa que la hemoglobina agarre oxígeno. Ya que es oxígeno nuestra sangre, regresamos a la aurícula izquierda, bajamos al ventrículo izquierdo y el ventrículo lo manda a todo nuestro cuerpo, tanto a lo que es la circulación menor, la parte de arriba, la cabeza, el cerebro, los músculos faciales, así como a todos los órganos de la parte inferior del cuerpo. Y otra vez se repite el ciclo. Aurícula, ventrículo, pulmón, aurícula, ventrículo. Entonces, ya que recordamos cómo es la circulación cardíaca, podemos empezar con lo que es la perfusión. Ahora, la pregunta es, ¿por qué realizar una perfusión cardíaca? Bueno, la perfusión es para evitar epítopes innecesarios. Ahora, ¿qué es un epítope? Como ya lo mencionó Mariel y lo mencionamos hace varias pláticas, es una región de una proteína a la cual el anticuerpo se va a unir específicamente. Y la sangre tiene una gran cantidad de células rojas o eritrocitos, células blancas, y además va a tener volando, flotando por ahí, proteínas como la albúmina en grandes cantidades. Entonces, todas estas células y la albúmina van o pueden llegar a presentar epítopes que hagan que se confundan nuestros anticuerpos. Entonces, justamente para evitar eso, que el anticuerpo se vaya a unir a un eritrocito o lo atrape una albúmina de la sangre, lo que hacemos es eliminar toda la sangre y sus componentes. Y es por eso, y esa es la importancia de la perfusión. Y por eso la tenemos que realizar correctamente para evitar que nuestro inmuno salga inespecífica. Ahora, vamos a empezar. Voy a ir enumerando punto por punto para que no nos perdamos. Para la perfusión empezamos aquí en el punto 1 y lo primero que hay que hacer, aunque parezca tonto, es preparar sus soluciones. La primera es la solución salina, el 0.9%, y como lo platicamos en la primera sesión de estas pláticas, la solución salina es una solución isosmótica, tiene la misma, o isotónica, tiene la misma concentración que las células de nuestro cuerpo o el de la rata. Entonces, justamente al utilizar una solución isotónica, lo que vamos a evitar es que se hinche nuestra célula o se deshidraten nuestras células. Por eso ocupamos primero solución salina, la van a preparar en el laboratorio o la pueden comprar. Y luego vamos a preparar la solución fijadora que lleva paraformaldehído. Ahora, el paraformaldehído es una solución, es un componente fijador y lo que hace es que esta molécula, el paraformaldehído, genera un montón de enlaces, se le pega de manera muy fuerte en enlaces covalentes a muchas moléculas en nuestro organismo, el nuestro o el de la rata, no importa. Se va a pegar y ya que se pega va a generar una especie de red gigantesca
y esta red es una red fija, ya no se puede mover. Y justamente esa es la función del paraformaldehído, ya no va a dejar que se mueva nada dentro del tejido fijado. ¿Por qué? Porque genera una especie de red fuerte. Ahora, estas dos soluciones las vamos a utilizar a 4 grados, entonces con tiempo suficiente la tienen que meter al refrigerador para que se enfríe a 4 grados. ¿Por qué a 4 grados? Porque como con la comida, las cosas se descomponen lentamente a bajas temperaturas. Y justamente lo que queremos es que nuestro tejido del ratón o de la rata se descomponga lo menos posible. Por eso lo usamos a 4 grados. Cuando lo vayamos a utilizar y lo saquemos del refri, les recomiendo que lo sigan manteniendo a 4 grados. Lo pueden poner así como las cervezas, su botellita rodeada de hielos, y eso les va a ayudar a mantener la baja temperatura de las soluciones. Y tienen que calcular, para una rata aproximadamente de 250 gramos, yo infundiría de 100 a 200 mililitros, tanto de salina como de paraformaldehído. Entonces, tienen que hacer su cálculo, y parece tonto este primer punto, pero tienen que tener listas las soluciones. No vaya a ser que a la mitad de la perfusión se les acabe la solución salina y corran como locos a prepararla y su animal ya se quedó ahí a la mitad de la perfusión. Entonces, justamente eso es lo que tenemos que evitar. Por eso preparamos todo desde el inicio. El segundo punto es anestesiar al animal. Y dice anestesiar profundamente al animal. ¿Por qué? Pues porque vamos a exponerla a una gran cantidad de manipulaciones. E insisto, es una anestesia, no como una anestesia cuando quieren administrarle algo, no es una anestesia leve, es una sobredosis de anestesia. Y la sobredosis va a depender de la droga que estén usando, ya sea pentobarbital, ketamina o lo que les hayan aprobado en su proyecto por los comités de ética de su facultad, de su universidad. Y esa es una parte muy importante. Tenemos que anestesiar muy profundamente al animal para que no sienta nada durante la manipulación. Y ahora sí, pasamos al número 3, que es que tenemos que iniciar el procedimiento cuando el animal está aún respirando, porque, como vimos anteriormente en la circulación, el pulmón juega todavía una parte importante durante la circulación cardíaca. O sea, por ahí pasa toda la sangre. Y justo por eso se recomienda que el animal esté todavía respirando, pero inconsciente, para iniciar la perfusión. Y ahora sí, vamos a acceder a la región torácica del animal. Este es un diagrama que sugiere lo que hacíamos en la prepa o en la universidad, una disección. Pero en la disección lo que queríamos era acceder a todos los órganos. Pero en este caso no. Nosotros no tenemos necesidad ni de ver al hígado ni a los intestinos. Lo único a lo que queremos acceder es al corazón. Y justamente lo que les recomiendo es que solo accedan a la región torácica, porque si no, el hígado les va a estorbar durante la perfusión, los intestinos también se van a empezar a mover, entonces lo que queremos es una perfusión limpia. E insisto, ayúdense del diafragma. Si ustedes cortan antes del diafragma, el diafragma les va a ayudar a contener todos los órganos del abdomen. Entonces, ya que el animal está dormido, hacen un pequeño corte, hacen una pequeña abertura hacia la parte superior y levantan la parte torácica, o esta parte como una tapita. Esta tapa, para que no les estorbe, la pueden sujetar con unas pinzas y la dejan así, viendo hacia arriba, sujetada con las pinzas. Va a evitar que se mueva, que no les estorbe. Y como pueden ver, el diafragma, que está justamente abajo de su corte, está evitando que el hígado o los intestinos interfieran con su manipulación en el corazón. Y ahora sí, vamos a hacer la manipulación en el corazón para iniciar la perfusión. Aquí se ve en miniatura y mejor nos vamos a otra diapositiva para que lo veamos mejor. ¿Sí se va escuchando? Sí. Sí. Ah, bueno. Entonces, les recuerdo, la circulación va de aurícula derecha, aurícula, a ventrículo, a pulmón, regresa a aurícula izquierda, ventrículo.
Y del ventrículo, aquí en el número 5, es de donde nos vamos a irrigar todo el organismo, tanto la parte superior como inferior de nuestro cuerpo. Entonces, justo ahí en el número 5 es en donde vamos a inyectar nuestras soluciones. Nosotros, sí, yo creo que sí la tienen una bomba peristáltica, pero yo en algún momento lo hice manualmente, con mucha lentitud y con todas las mascarillas necesarias. Pueden ir inyectando las soluciones. Si tienen la bomba peristáltica, ya está genial. Esta pueden controlar la velocidad de infusión y justo ahí la bomba, la manguera la conectan a una aguja y esta aguja va a ir al número 5, es decir, al ventrículo izquierdo, porque de ahí nos vamos a ir a todo el cuerpo. Vamos a ir arrastrando la sangre de todo el cuerpo con la solución salina. Ya que pasamos por todo el cuerpo, vamos a regresar al número 1, a la aurícula derecha. Y como ya traemos todos los componentes de la sangre, lo que queremos es deshacernos de ellos y justo por eso ahí vamos a hacer un pequeño orificio. Se hace el pequeño orificio y por ahí van a estar saliendo todos los componentes de la sangre y todas nuestras soluciones que vayamos infundiendo. Ese es el número 5, infundir la solución salina para limpiar la sangre. Y número 6, inyectar la solución fijadora, porque ya que eliminamos la sangre, lo que queremos es fijar nuestro tejido, protegerlo, que no se maltrate. Ahora sí, número 7. Vamos a extraer el tejido, músculo, hígado, por lo que estén interesados. Yo sé que en el lab usualmente estamos interesados por la parte del encéfalo. Y vamos a sacar el encéfalo. Y aquí les tengo 3 ejemplos muy bonitos. El de en medio es un cerebro en el que se realizó una perfusión ideal. Está blanco o como amarillento. Eso quiere decir que eliminaron la sangre. Y esto está muy bien. Si le sale como el cerebro de la derecha, pueden ver por ahí unas zonas rosas y se ve un poco rojizo. Eso quiere decir que algo falló en algún momento de su perfusión, algo salió mal. Y finalmente el del lado izquierdo, eso es un tejido fresco y como pueden ver, se ve completamente rojo, incluso se alcanzan a ver algunos vasitos sanguíneos perfectamente marcados. Entonces, así no está bien su perfusión. Si en algún momento tienen un cerebro así, sí lo pueden guardar y todo, pero muy probablemente van a tener interferencia de esas células sanguíneas que se quedaron ahí. Ahora, vamos a proceder a lo que es el más fijación, en el número 8. Ya pasamos solución fijadora en el tejido, pero ahora la vamos a mantener un poquito más de tiempo ahí para que penetre completamente la solución fijadora. Si ustedes están interesados solo por el hipocampo y ninguna otra región, yo les sugiero que corten su cerebro. Justamente pueden eliminar el cerebelo que no les funciona, los bulbos olfatorios, porque entonces se reduce el tejido y la solución fijadora va a entrar de mejor manera. Es simplemente una sugerencia, pero si quieren conservar todo el cerebro, pues no hay problema alguno. Ahora, dice, cuidado con el tiempo que dejes a tus cerebros en la solución fijadora. ¿Por qué? Porque el paraformaldehído tiene autofluorescencia. Entonces, en este trabajo de la doctora Lawrence de hace un año, se ve muy bonito, hacen una comparativa del tiempo en el que dejan el tejido en la solución fijadora. Este es un tejido humano, cerebro humano, que se dejó 24 horas en el paraformaldehído y se ven perfectamente bien definidas las células, el marcaje está muy claro, y aquí hay uno en el que se dejó menos tiempo, solo 6 horas. Entonces pueden ver la diferencia del marcaje, no se ven definidas las células, y al contrario, cuando lo dejan en otra solución fijadora durante 6 meses, vean lo que se obtiene. El marcaje de las células es muy malo, muy difundido, muy diluida la señal, y además tenemos esta autofluorescencia que les mencionaba en otras regiones, aquí abajo de esta capa de células. Justamente es resultado del propio paraformaldehído que tiene autofluorescencia. Entonces tengan mucho cuidado del tiempo que lo dejan en fijación. Yo les recomiendo al menos unos 2 días, 3, una semana, y ya, de inmediato empezar a cortar, justamente para evitar esos problemas de autofluorescencia. Ahora, ya lo dejamos
una semana máximo al cerebro en nuestra solución de fijación. Y ahora vamos a empezar con la deshidratación. Ahora, en la deshidratación lo que queremos es deshacernos del agua que está dentro del cerebro, dentro de nuestro tejido. Y no es que tengamos algo en contra del agua específicamente, sino que el agua es muy amiga de las bacterias. Las bacterias en donde vean agua van a empezar a crecer, a proliferar, y como buenas bacterias van a utilizar cualquier tejido o compuesto orgánico que ande por ahí para alimentarse de él. Entonces nosotros lo que hacemos con la deshidratación es eliminar el agua para evitar que haya crecimiento bacteriano. Esa es la importancia de la deshidratación. Y justamente por eso la tenemos que realizar bien. No queremos que haya bacterias que empiecen a crecer ahí dentro de nuestro cerebro, de la rata que acabamos de sacrificar. La deshidratación la vamos a realizar con soluciones de sacarosa en concentraciones crecientes. Y esto lo vimos en la primera sesión que les presenté. La sacarosa es un osmolito, es decir, va a traer agua. Siempre que ponga sacarosa en alguna célula, va a tratar de jalar agua hacia donde está la sacarosa. Entonces lo que vas a hacer, vas a tomar un vial y vas a colocar tu cerebrito en la solución de sacarosa al 20%. Conforme pasen las horas, el agua va a estar saliendo del cerebro, atraída por la sacarosa que está aquí afuera. Y conforme se vaya equilibrando la cantidad de agua aquí adentro y aquí afuera, es decir, conforme se vaya deshidratando nuestro tejido, poco a poco se va a ir moviendo el cerebro hasta depositarse en el fondo del vial. Y justamente ahí es cuando ya la sacarosa ya hizo su trabajo. La sacarosa de aquí ya sacó toda el agua que podía del cerebro. Pero entonces, ahora hay que cambiarla a otro vial, con sacarosa al 30%. Está más concentrada y más sacarosa afuera. Volvemos a poner nuestro cerebrito y va a volver a flotar. Y otra vez, como hay más sacarosa, va a seguir sacando más y más agua hasta que haya sacado todo lo que se puede. Y en ese momento hay que tener mucho cuidado, porque ahora ya no tenemos agua en el cerebro. Ya no, las bacterias ya no son nuestro problema. Ahora el problema son los hongos. A los hongos no les importa la cantidad de agua. De hecho, lo han visto, hay hongos de diferentes tipos, pero por ejemplo pueden crecer en uñas donde no hay nada de agua, en las uñas de las manos, de los pies. Entonces, esos mismos hongos, bueno, de diferente especie, pueden crecer en nuestra sacarosa. No les gusta el agua, pero les encanta el azúcar o las soluciones saturadas. Entonces, esta solución de sacarosa al 30% le va a encantar, es un medio perfecto para que crezcan hongos. Entonces, si dejan su cerebro aquí 2 semanas, 3 semanas, un mes, olvídenlo, eso ya tiene hongos. A lo mejor ustedes no los ven, pero hay unos puntitos flotando en el medio. Incluso se llegan a ver como unos pelitos. Ah, ¿quién sabe qué es? Basura. No, no es basura, es un hongo que está creciendo. Y si hay un hongo, muy probablemente tu cerebro ya no va a ser el mismo. Ya no va a presentar, o sea, la presencia de estos microorganismos va a dañar el tejido. Y ahora sí, ya lo deshidratamos con las soluciones, insisto, 1 o 2 días en cada solución de sacarosa. Y ahora sí se pueden ir y realizar los cortes de las rebanadas. El corte del cerebro, de las rebanadas, va a depender de lo que quieran hacer. A veces el marcaje que realizan es tan intenso que necesitan cortes más delgados, o quieren hacer una reconstrucción 3D, se hacen cortes más gruesos. Y para ver qué grosor tomar para sus rebanadas, pueden consultar los trabajos publicados. Usualmente ahí viene reportado qué es lo que se usa comúnmente. Yo, por ejemplo, en los trabajos para hipocampo he utilizado de 30 a 35 micras de grosor. Y luego pasamos al número 11. Ustedes pueden cortar e inmediatamente pudieran montar los cortes. A veces esos se montan de inmediato en el portaobjetos porque tienen la idea de realizar un estudio estereológico, es decir, quieren ver qué pasó desde aquí hasta atrás y no pueden perder ningún corte y lo van montando inmediatamente en el portaobjetos. Hay otros tejidos, como el músculo, que como son fibritas, en cuanto lo cortas tienes que pegarlo al portaobjetos. De otra manera, estas fibritas
se deshacen y es imposible ver su morfología. Entonces, si no los montan de inmediatamente porque no lo requiere su trabajo, los pueden dejar flotando en una solución de criopreservación. Y en la solución de criopreservación, esta está usualmente conformada por etilenglicol-glicerina. Como pueden ver, no hay agua. Son dos componentes que no contienen agua y que además podemos congelar a menos 20 grados, por eso se llama criopreservación. Es decir, vamos a mantenerlos casi congelado a nuestro tejido a muy bajas temperaturas para que no se descomponga en sustancias que a esa temperatura todavía no se congelan. Entonces van a estar en flotación nuestros cortecitos en la solución de criopreservación. Y aquí hago un paréntesis. Lo que el protocolo que les estoy mencionando ahorita es para una inmunohistoquímica de fluorescencia por flotación, pero hay otra técnica para realizar inmunohistoquímicas, y esa es la técnica de infusión en parafina. En el caso de la infusión por parafina, lo que haces es que tomas el tejido, lo metes en un pequeño cassette, y este cassette, en lugar de deshidratar el tejido con sacarosa, lo deshidratas con alcohol en concentración crecientes hasta llegar al gilol, y después metes tu tejido con con parafina, una cera, lo metes, lo mantienes calientito para que la cera, la parafina, se meta en el tejido. Y finalmente generas un bloquecito, como los que ven aquí, en donde vas a tener inmerso tu tejido, tu cerebro. Y ahora sí, con los cortes de parafina, con estos bloques de parafina, puedes hacer cortes tan delgados como 5 micras o 2 micras. Entonces, esta es una gran diferencia. Con el protocolo que les di previo, eran cortes gruesos, 20, 30, 40 micras. Y aquí usualmente los cortes son muy delgados. Entonces, todo depende de tu estudio, de tu tejido. Y bueno, aquí acaba el paréntesis para la parte de la infusión en parafina. Y regresamos a la inmunohistoquímica de fluorescencia por flotación. Ahora bien, ya quedó, ya obtuviste tu tejido y lo puedes dejar en la solución de criopreservación por meses. Y no pasa nada, se va a mantener muy bien tu tejido. Ahora, el día que decidas hacer la inmuno, que ojalá sea pronto, tienes que organizar primero tus anticuerpos primarios y secundarios. E insisto, igual que la vez pasada, este primer punto ya para la inmuno tal cual parece tonto, pero créanme que si organizan sus anticuerpos desde el principio se van a ahorrar muchos problemas. Y en este caso, yo traigo un ejemplo de neurogénesis. Estas son las diferentes etapas de cómo se generan nuevas neuronas en la región del hipocampo, y en cada etapa hay diferentes marcadores. Entonces yo quiero ver qué pasa en la primera etapa, que es donde hay células radiales. Y por ejemplo, estas células radiales se pueden marcar con esta proteína, SOX2. Y quiero ver también si mi tratamiento cambia a las neuronas inmaduras que están marcadas con doble cortina o DSX. Entonces mis dos marcadores son SOX2 y DSX. Y también quiero marcar los núcleos porque los núcleos me ayudan a ubicarme, a veces para hacer estudios de qué tan profundo tengo que hacer la microscopía, etc. Entonces con los núcleos no tengo problema. Los voy a marcar en color azul y no con anticuerpos, sino con unas sustancias que les voy a mencionar después. Ya tengo mis dos proteínas a detectar, SOX2 y DSX, y busco en el refri del laboratorio y me encontré estos anticuerpos primarios. Hay dos para SOX2, uno hecho en ratón y uno hecho en conejo. Y también hay dos para DSX, uno hecho en conejo y uno hecho en cabra. Y luego me fui a buscar los anticuerpos secundarios y solo hay 3. Uno con FIT-C hecho en ratón, uno en Alexa, que reconoce al conejo, y uno de Alexa 680 que va a reconocer anticuerpos de conejo. Entonces, ¿cómo elegir tu anticuerpo? Esta es la cuestión, ¿cómo elegir el anticuerpo para SOX2, DSX, tanto primario como secundario? Parece una tarea difícil y créanme, es también muy importante. Entonces, de inicio, empezamos con los anticuerpos secundarios aquí. Vamos a poder detectar antirratón, o anticuerpos hechos en ratón y en conejo.
Aquí tenemos ratón, conejo, conejo, y no hay ningún secundario que me detecte cabra. Entonces, de inicio ese está fuera, porque no lo puedo ni siquiera detectar. Ahora bien, de los que tengo aquí, como se pueden dar cuenta, para DSX, pues ya no tengo muchas opciones. Doble cortina, a fuerza lo voy a tener que detectar con este anticuerpo hecho en ratón, digo en conejo. Si voy a utilizar conejo, aquí arriba para SOX2 ya no puedo utilizar conejo. Como lo mencionó Marile, no podemos utilizar la misma especie. Entonces, queda eliminado también este anticuerpo conejo. Y ahora sí ya tenemos un anticuerpo para detectar SOX hecho en ratón y un anticuerpo para detectar doble cortina hecho en conejo. Ahora, de los anticuerpos secundarios, justo como lo decía Mariele, les recomiendo utilicen ese espectro viewer de Thermo Fisher. Está muy bonito porque les va a ayudar a ver qué anticuerpos tienes y cuáles puedes usar en conjunto. Entonces, nosotros tenemos aquí uno con FitC, uno con Alexa 488 y otro con 680. Cuando nos vamos a ver los espectros de los tres fluoróforos, vemos que FitC va a emitir en la zona de los colores verdes y también el Alexa 488. Estos dos son casi lo mismo. No los podemos usar juntos. El único que afortunadamente no está tan cercano a ellos es el Alexa 680. Como pueden ver, emite su fluorescencia o su señal en color rojo. Entonces, definitivamente tenemos que usar este Alexa con alguno de los dos de arriba para que nuestras señales las podamos diferenciar, una en color verde y una en color rojo. Entonces, estos son FitC y Alexa 488 marcan en verde y está en rojo. Este rojo, que definitivamente tenemos que usar porque es el único diferente, es Rabbit. Y el único con el que puede ir, es con el de acá. Y de estos dos verdes, teníamos uno en Rabbit y uno en ratón, pero pues el de abajo ya lo estamos ocupando, este rojo, para detectar DSX, y lo único que nos queda es ocupar este anticuerpo en verde para detectar SOX2. Entonces parece tonto, pero insisto, si se toman el tiempo de organizarse, van a evitar muchos problemas. A mí me ha pasado. He visto a compañeros que ya llegaron al final de la inmuno, después de un día de experimento, y van a colocar el anticuerpo secundario y no lo tienen listo, no lo tienen en el laboratorio. Se echa a perder su tejido, su tiempo, el esfuerzo. Entonces, si lo piensan tantito, si le echan un poquito de ganas a diseñar esta primer parte de la inmunohistoquímica, muy probablemente van a salir avante con los resultados. Y bueno, finalmente es así como nos queda la tablita. En verde vamos a detectar a SOX2 y en rojo vamos a detectar a doble cortina y los núcleos, como les dije, en azul. Ese solo fue el primer punto. Ahora sí, vamos al número 2, que es preparar las soluciones de lavado. Vamos a tener que lavar muchas cosas, los anticuerpos, muchas cosas en nuestro tejido. Y vamos a utilizar el amortiguador de fosfatos salino, el conocido como PBS. Esta es una solución isotónica, es una solución amortiguadora que nos ayuda a mantener el pH cercano al de las células y que le va a ayudar a nuestros anticuerpos a trabajar bien, porque a los anticuerpos les gusta trabajar a este pH. No todos, pero sí a la gran mayoría. Ahora, como punto 3, van a preparar otra solución. Tienen que tener todas sus soluciones listas antes de empezar a correr su inmuno. En el punto 3 vamos a preparar la solución de permeabilización, que es justo el PBS con Tritón. Ahora, ¿qué es la permeabilización y por qué la necesitamos? Si ustedes solo quieren reconocer proteínas en el exterior de la membrana, un transportador, una bomba, no hay gran problema, su anticuerpo va a llegar por aquí afuera y lo va a detectar. Pero si queremos detectar, como en nuestro caso, a SOX2 que está cerca de la zona nuclear y a DSX que se encuentra en el citoplasma, lo que va a suceder es que el anticuerpo va a tratar de entrar a la célula y le va a ser imposible entrar y detectar a su proteína. Entonces lo que tenemos que hacer es abrirle la puerta a la célula, hacer un hoyito, un pequeño orificio, para que por ahí entre nuestro anticuerpo y logre detectar a nuestras proteínas intracelulares.
Entonces, justamente esto es el proceso de permeabilización, en donde se utilizan sustancias o agentes surfactantes como el tritón X100, y justamente lo que hacen por su estructura es que pueden hacer pequeños hoyitos en la membrana plasmática por donde se puede meter al anticuerpo. Entonces ya la prepararon y se van al número 4, a preparar su solución de bloqueo. ¿Por qué generar una solución de bloqueo? Esta solución de bloqueo tiene albúmina de suero bovino, también conocido como BCA. ¿Y por qué bloquear? Bueno, esta sería nuestra célula, esta es la proteína que queremos detectar, que es SOX2. Es una proteína que se le parece. Y estas son otras interacciones, atracciones hidrofóbicas, electrostáticas, con las cuales pueden interactuar con proteínas cualquiera, así como con los anticuerpos. Entonces, en una inmuno ideal, el anticuerpo se va a unir solamente a nuestra proteína de interés, a SOX2, pero no es cierto. El anticuerpo se ve engañado por algunas proteínas que se le parecen, y aquí lo atrajo una fuerza hidrostática y aquí una electrofóbica. Entonces, como pueden ver, ya tenemos un montón de anticuerpos que están unidos a zonas incorrectas. La solución de bloqueo, justamente, va a bloquear, esa es la albúmina, las caritas amarillas son la albúmina, y la albúmina se va a pegar a todo. Se va a pegar a las interacciones electrostáticas, hidrofóbicas, a las proteínas conocidas, a la nuestra, y cuando coloquemos el anticuerpo, ahora sí, el anticuerpo se va a pegar de forma más afín o con mayor especificidad a nuestra proteína de interés. Perdón, no sé por qué apareció eso ahí. Ahora bien, en el número 5 tienes que preparar tu placa y tus insertos. Mario, ¿ustedes tienen estos insertos en el laboratorio, Sí, Sí. o no? no son en el mismo modelo, pero sí. Perfecto. Pues si no los tienen, también los pueden hacer, es muy fácil, si los pierden, los podemos hacer. Y estos insertos, en pocas palabras, son unas coladeras. Son unos contenedores que tienen hoyitos en donde entra y sale la solución. Preparan su placa, que no es como la de Liz, es una placa más grande, que tiene orificios, se me fue el nombre, orificios más grandes, contenedores más grandes, y les recomiendo mucho que rotulen bien sus placas, porque de repente ya acabaron y no saben a qué corresponde cada tejido. Entonces la rata 1 va arriba, rata 2 y rata 3. Todo listo. Y ahora sí ya empieza lo más sencillo, que es nada más sacar la coladera de uno y meterlo al siguiente. Secarla, meterla al siguiente pocito. Se seca la coladera con los tejidos y así. Entonces, lo que van a hacer es que en una solución de lavado van a colocar de 4 a 5 cortes. Entonces, colocan la solución de lavado, colocan su insertito o su coladera. Y como Van Gogh en uno de sus tantos portarretratos, van a sacar sus mejores pinceles. Sí, con un pincelito, lentamente y con toda delicadeza, van a colocar de 4 a 5 cortes en cada pozo. Ahora, no les recomiendo más cortes, porque si hay más cortes se van a empezar a pelmazar uno sobre otro, se van a doblar y van a impedir que las soluciones los mojen completamente. Por eso sugiero de 4 a 5 cortes por pozo. Y van a realizar 3 lavados en agitación con solución PBS. Entonces, colocan sus pocitos gentilmente con sus pinceles y tenemos el primer lavado, se saca el inserto y se pasa al segundo y 3 lavados. Después vamos a hacer lo que es la permeabilización, la que tiene tritón, es decir, con la que vamos a abrir hoyitos en la membrana de la célula para permitir que entre el anticuerpo. Entonces, no se les olvide ir moviendo sus cortes en cada uno de los pozos. Y después de que lo dejamos en la permeabilización 15 minutos, vamos a colocar en el siguiente pozo la solución de bloqueo. Se ve un poquito amarilla porque justamente tiene albúmina y hace que se ponga media amarillenta la solución. Y aquí pasamos nuestros cortes y los vamos a dejar aproximadamente 2 horas. 2 horas con toda tranquilidad para que la albúmina se pegue a esas regiones en las que no queremos que se pegue nuestro anticuerpo. Vamos a bloquear todo lo que se tiene que bloquear lentamente durante 2 horas. Ahora sí, en el número 10 van a preparar su solución de los anticuerpos primarios. Van a usar la solución de bloqueo, es decir, vamos a mantener la albúmina
ahí y ahí van a colocar sus anticuerpos primarios. Ojo, todos los anticuerpos en las indicaciones viene sugerida la dilución que se va a utilizar y tienen que utilizar lo que ellos sugieren a menos de que ustedes ya hayan hecho sus propias pruebas y estandarizaciones. Si dice que se utiliza una dilución de 1 a 1000, quiere decir un solo microlitro, una microgotita en 1 mililitro de solución. Y si dice usar dilución 1 a 10.000, es una gotita, un microlitro en 10 mililitros de solución. Y parece tonto utilizar algo tan diluido, pero créanme que los de la empresa lo sugieren por algo. Alguien más ya lo evaluó y por eso les están sugiriendo. No por mucho anticuerpo va a salir mejor la inmuno. De hecho, mientras más anticuerpos le pongan, más inespecífica va a ser su señal. Y aunque yo no voy a estar ahí para verlos, traten de seguir estas diluciones que parecen exorbitantes, pero son las correctas. Y ahora sí, preparan su vial, en el mismo vial, con el búmina y todo, ahí van a poner los 2 anticuerpos primarios, lo colocan aquí, pasan sus cortes, no se les vaya a olvidar pasar los cortes a la solución de anticuerpo primario y las dejan en agitación durante toda una noche, en el cuarto frío, y si no tienen cuarto frío, pueden mantenerlos en agitación dentro de un refri, o no sé cómo lo mantengan en el laboratorio, pero idealmente es a 4 grados en agitación durante toda la noche. Y ya se pueden ir a su casa y los dejan ahí. Los anticuerpos a 4 grados se van a mover más lentamente. Así como cuando lo haces tú, cuando haces algo más lentamente, lo haces con mayor cuidado. Justamente esa es la idea de dejar a los anticuerpos primarios a 4 grados durante tanto tiempo. Luego ya a la mañana siguiente, después de que se tomaron su café y llegaron al laboratorio, vamos a empezar con los lavados. Ahora lo que queremos es, ya se unió el anticuerpo que se tenía que unir y hay que limpiar todo aquel que no se unió. Entonces vamos a generar 3 lavados. Ya que lavamos el tejido, vamos a preparar en el número 13 la solución de anticuerpos secundarios. Igual que con el primario, se tiene el vial y ahí mismo colocan los 2 anticuerpos. Y en el número 14 vamos a incubar los anticuerpos durante 2 horas en agitación. Entonces llenas tus pozos y no te olvides siempre de ir transfiriendo tus tejidos. Y esto se los marqué en color negro porque justamente en cuanto empecemos a trabajar con el anticuerpo secundario, tenemos que ser algo precavidos con la luz. No quiere decir que te vayas a un cuarto completamente oscuro. Pudiera ser, si tienen un cuarto oscuro estaría bien, pero si no, lo importante es que a los anticuerpos o al fluoróforo que lleva el anticuerpo, no les dé la luz directamente, es decir, no le pongas un foco sobre el anticuerpo o a estas soluciones que ya llevan al anticuerpo secundario, porque va a disminuir la fluorescencia del anticuerpo. Simplemente si puedes bajar un poquito la luz o alejarte de la lámpara, es suficiente. Por eso está marcado en negro todos estos pasos. Ya que lo dejaste 2 horas, volvemos a lavar. Y bueno, aquí van 3 lavados en conjunto, ya no lo puse como antes porque ya no me alcanzaban las plaquitas. Y ahora sí, yo, Citlali, he visto que para marcar los núcleos, lo marcan muy bien esta solución que se llama Hedge. Es un compuesto que al igual que el DAPI, marca núcleos, pero la señal del Hedge es muy buena, es muy fuerte y no se difumina la señal, no se pierde tanto como con el DAPI. Si llegaran a utilizar Hedge, no sé si lo utilizan de por sí en el laboratorio, lo único que se hace es como con los anticuerpos primarios, se diluye un montón la solución de Hedge, la colocas aquí, lo dejas reposar a tus tejidos durante 5 minutos con el Hedge, después lo lavas y ya quedó, ahí terminó la inmunohistoquímica. Ahora viene una parte algo tediosa, que es el número 19, y como buen pescador de Michoacán, con toda la tranquilidad del mundo, evitando romper los cortes, van a ir pescando uno a uno los cortes para montarlos en el portaobjetos con su pincelito. Y insisto, tienen que ser muy cuidadosos porque ahí se rompen y
Si vas a estudiar el estriado y lo rompes a la mitad en la zona del estriado, pues ya no te sirve mucho ese corte. Los montas, vas a dejar que se seque, que se evapore en su mayoría el PVS, pero sin que se seque tu corte por completo. Esto va a ayudar a que el corte no se mueva, ahorita que pongas el portaobjetos. Y antes del portaobjetos justamente colocas una solución comercial que es para proteger justamente la fluorescencia, que es el Vecta Shield. Y este medio de montaje que viene aquí puede venir sin DAPI o con DAPI, que es la otra sustancia para marcar núcleos. Si no te gusta el hedge, si no lo tienen, justamente pueden comprar este medio de fluorescencia que ya trae DAPI y lo único que hacen es que ponen la gotita y el objetos. Y eso es todo. Lo dejan ahí unos segundos y finalmente sellan, sacan su mejor barniz y sellan. Si este es el cubreobjetos, esta zona amarilla, lo que hacen es que con el barniz van a sellar toda esta orilla. La idea de sellar con el barniz es que la parte de adentro se mantenga con el medio de montaje durante mucho tiempo, que el medio de montaje no se seque o se salga de esa región, y así alargamos la vida de la fluorescencia de nuestra inmuno. Y ya finalmente, dejen secar sus laminillas sobre una superficie plana. Ya le pusieron el barniz aquí arriba, déjenlas al menos 24 horas, 12 horas, sobre una superficie plana, porque si las colocan de forma vertical, se les va a venir todo el portaobjetos, todo el cubreobjetos, se va a despegar y se va a echar a perder su inmuno. Ya nos ha pasado a muchos y se los sugiero que sean precavidos en este punto. Y ya finalmente pueden disfrutar sus imágenes en microscopía, si tienen un microscopio confocal, uno de fluorescencia. Como habíamos dicho, vamos a ver SOX con FIT-C en color verdecito y DCX lo vamos a ver con Alexa 680 en un color rojo. La verdad esto lo saqué de internet, pero pues se ve bonito, ¿no? Tiene células marcadas en verde y las células marcadas en rojo que claramente son DCX positiva. Y sobre la microscopía, bueno, Mario ya les habló anteriormente sobre la microscopía. Hay confocal y de fluorescencia y las imágenes son claramente diferentes una de otras. Esta es la de epifluorescencia, este es el confocal. Y bueno, se necesitaría otra sesión para hablar de la microscopía en sí. Y eso es todo. Muchísimas gracias. A ver, dudas. Dudas, preguntas, críticas, sugerencias, comentarios. Yo tengo una duda. Sí. No sé si no puse atención, pero cuando preparas con los dos anticuerpos no me acuerdo el nombrecito que diste del contenedor, ¿se pone en agitación también o no hay necesidad de ponerlo en agitación ese? Cuando preparas los anticuerpos. Ajá, de donde vas a tomar para vaciar en los pocitos. Es que antes sí, lo preparas en un... ¿Cómo? Sí lo agitas, pero ojo, cuando el anticuerpo primario va en la solución de bloqueo y también el anticuerpo secundario. Ajá. Y la solución de bloqueo tiene albúmina. Lo tienes que agitar lentamente, así nada más arriba, abajo con tus deditos, el vial. Ok. Porque si lo pones en el vortex, se te va a hacer un montón de burbujas y ahí se va a quedar atrapada tu albúmina, tus anticuerpos y todo. Entonces, sé delicado cuando lo agites. Sí, claro, la idea es agitarlo, pero discretamente. O se puede utilizar, ¿cómo se llama el que tenemos, Mario? Que va rotando los rodillitos, que puede ir muy lento, a muy bajas revoluciones. Pues los rodillos para agitación de Falcons. ¿Esos se pueden utilizar? Sí, ese lo hace lento, por ejemplo. Perfecto. Yo ahí, por ejemplo, ahí pongo mi solución de bloqueo a disolverse, porque es lento y no genera burbujas. Se tarda un rato, pero no genera burbujas, sí. Va. ¿Y cuánto tiempo sugieres que se agite ahí? Cuando disuelves la albúmina, un buen rato, tú mismo lo vas a ver que ya se disolvieron los cristales de albúmina, y con los anticuerpos, ¿qué quieres? 30 segundos. La idea es simplemente que sea una solución homogénea. O te digo, con tus propios dedos, arriba, abajo, unas 10 veces, y ya. Es que no has visto cómo agita Chuy. Bueno, no sé. Pero sí, con tus propios dedos, así como las inyecciones. ¿Ves que luego lo preparan?
Ujú. Va, Aquí, arriba, abajo. Ujú. sas. Dale, gracias. Bueno, pues si no hay dudas. ¿Más? Lali, cambia si esto todo es en libre flotación, pero cambia si montas tu tejido en el porta desde el inicio y quieres de ese modo hacer la inmunohistoquímica. Sí, sí cambia. El hecho de colocar tus cortes directamente en el portaobjetos va a hacer que utilices menos soluciones. De hecho, eso yo lo utilizaba en la licenciatura porque éramos pobres y había que ahorrar. Entonces los montábamos, hacíamos cortes en parafina y estaban ya montados en el porta. Y ahora, en lugar de que le pongas 2 mililitros a la placa por pozo, le pones medio mililitro encima y con un papelito que era un parafil, lo colocabas encima de parafil. Entonces, por capilaridad se extendía la solución del anticuerpo primario o lo que quieras, sobre todo nuestros cortes. Y los dejas, si quieres, los puedes mover igual los portaobjetos, pero ocupas mucho menos volumen. Eso sí es una gran ventaja de montarlos desde el inicio. Sí, yo vi que así lo hacían en el laboratorio de Prospero, Sí, ya montado. muchos hemos recurrido a esa técnica y definitivamente te ahorras mucho volumen de anticuerpo, que sabemos que es caro, ¿no? Y no sé, ¿alguna otra pregunta, duda? A ver, compañeros. ¿Nadie? Sí, yo tengo una pregunta, es muy técnica. ¿Cuánto tiempo es lo ideal para colocar la solución de bloqueo antes de colocar el anticuerpo secundario? O la solución de bloqueo con el anticuerpo secundario. La solución de bloqueo, yo bloqueo usualmente durante 2 horas y solamente es para el primario. Solo bloqueas una vez antes del primario Ok. y lo dejo 2 horas. O sea, si lo dejas 3 horas no hay problema. Ujú. O sea, les ha pasado a gente que de repente en mi instituto del doctorado, oye, hay una placa con tu nombre allá de la semana antepasada, ¿no? Los regresabas y bueno, ya haces el intento, o sea, se estuvo bloqueando durante una semana. No es lo ideal, pero bueno. Pero 2 Sí. horas es suficiente. Ok. Bueno, lo pregunto porque en algún momento, cuando apoyaba a un compañero que estaba montando la técnica para ERC, Maps Ujú. NASA ERC, dejaba bloqueando toda una noche. Y a final de cuentas, cuando ya iba a revelar, aplicaba el anticuerpo secundario, que eran aproximadamente 2 horas, ya no veía nada. Entonces, eso llevaba a pensar que a lo mejor la solución de bloqueo lo dejó mucho tiempo o requería, no sé, había por ahí algo que andaba fallando. Ujú. No, pues yo no veo, te digo, hay a veces en las que no, me toca hacer Morris y la dejas ahí en el bloqueo. Lo metes a 4 grados y lo dejas toda la noche y te vas a hacer tu otro experimento. Entonces, Ok. No, si 24 no horas, veía nada, pues ahí entonces sí no algo creo estuvo que haya mal. sido el bloqueo. Ajá. O No. sea, y además, acuérdense que estas técnicas se tienen que estandarizar en cada laboratorio, para cada tipo de tejido, para cada lote de anticuerpo que te llega y demás. O sea, no crean que es tan sencillo y que la fórmula que nos acaba de explicar Lali va a funcionar para todo el mundo siempre, ¿no? Se tiene que estandarizar, se tienen que tomar controles positivos, controles negativos, para validar que efectivamente esté funcionando el anticuerpo, que estemos marcando lo que queremos marcar, etcétera, 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 pues. Y también para cada mano. A veces a mí me sale y le paso el protocolo a alguien y no le salió. No sé, sus manos, sus tiempos, cómo prepara sus soluciones, sí, y sucede, ¿no? Sí, también también hay ciertas cosas en los protocolos que de repente la gente no pone, como Ujú. sutilezas, ¿no? Que de repente sí tienen mucho que ver, pues, ¿no?
Y, sí, Dali, una pregunta. ¿Se Ujú. recupera el anticuerpo que se agregó a las muestras? ¿Y cuántas ocasiones es suficiente para que aún siga siendo eficiente? El Pues reuso me refiero. yo, Citlali, he rehusado el secundario, meses, por muchos meses. Bueno, no sé, 3, 4 meses, de una inmuno cada semana, a lo mejor. Entonces, el secundario, pero del primario, yo no lo yo no lo rehusaba, pero sé que hay personas que lo rehusan. Entonces, sí, eso nada más es cuestión de que verifiques la primera vez que salió bien y que cuando lo rehusas tienes la misma señal, dices: "Ah, entonces puedo seguirlo utilizando". Se perdió Luis. Vale, gracias, Dali. Citlali, ¿y cómo te has sentido con estos esta temas. técnica? Perdida, la verdad. Digo, están muy interesantes, los veo y digo, ay, wow, qué bonitos, qué padre ha de ser, ¿no? Pero me encantan las imágenes que sacan y los escucho y luego, aunque ya repitieron los términos, luego tengo que googlearlos otra vez, ¿no? O algo. Pero lo que están exponiendo para recordarlos bien. Pero pues sí, la verdad sí me siento perdida. Es lo que yo vi como 5 veces el seminario de Lali el fin de semana. Pues sí. ¿Cuál? Es que también El de Mario. Es que también me quedo como, o sea, los veo y digo qué padre y todo, pero como no es algo que yo haga, o como no es algo que Que vaya vaya a hacer, ¿no? Es como que, incluso a veces digo, ¿por qué estoy en esta línea de investigación? ¿Por qué me mandaron para acá? ¿No? Es como que de repente hay veces que sí, ¿no? Honestamente sí me siento como muy, muy perdida y desubicada, como que no tengo cosas que ofrecerles, pues, ni siquiera en comentarios o en No, pues algo por el puedes estilo, ¿no? sustituirlo con cerveza también, no pasa nada. Ay, Pues sí, estoy pero grabando, ups. no, ay, sí es cierto, mejor ya no hablo. Ya, vamos, no, espérate ya, voy a terminar de grabar.